En primer lugar, felicitar a la Asociación Aragonesa de Epilepsia por sus 20 años que cumple. Encantado de colaborar con vosotros. Hay que seguir haciendo cosas porque yo creo que es muy importante. Las asociaciones de pacientes me parece muy importante. Hay unas más potentes, otras menos, depende de la enfermedad que hablemos. Pero todavía estuve viendo otra de otra enfermedad y desde luego no se parece en nada a la que tenéis vosotros. Mira, os voy a presentar una cosa que yo creo que lo deberíais conocer porque es el estudio de EPIPAS. No sé, ¿os suena? EPIPAS. EPIPAS. Sí, EPIPAS, sí. El estudio EPIPAS se presentó políticamente en el Senado hace como un par de meses y estaba la FEDE presentándolo y colaborando en la presentación del proyecto. Por eso a mí me parece muy interesante este proyecto. ¿Qué es el estudio EPIPAS? Es un análisis exploratorio con el objetivo de estudiar el estado actual y las posibles áreas de mejora en la atención de los pacientes con epilepsia a través del Sistema Nacional de Salud. Entonces, en este estudio se recogieron un total de 65 experiencias, entre las cuales había distintos grupos de personas, 36 neurólogos, 10 enfermeros, 10 personas con epilepsia, pacientes con epilepsia de ahora en adelante y 9 cuidadores. Según cada categoría se dividieron en diferentes grupos de discusión que tuvieron. Estos grupos de discusión se llevaron a cabo entre abril y junio del 2022. En primer lugar, el estudio permitió hallar los momentos clave de las distintas etapas del recorrido del paciente con epilepsia o de la persona con epilepsia a través del Sistema Nacional de Salud, desde el diagnóstico hasta el control de la enfermedad, así como la identificación de las barreras que dificultan una atención de excelencia y los profesionales sanitarios implicados en cada uno de esos momentos clave. Una vez detectadas las barreras, o sea, primero querían valorar a través de grupos de trabajo qué barreras hay en el tratamiento de pacientes con epilepsia, y una vez detectadas estas barreras habría que elaborar una serie de recomendaciones para mejorar el recorrido del paciente desde la aparición de los primeros síntomas hasta el control de la enfermedad, el último estadio que se puede aportar al paciente con epilepsia. Vale, entonces es un estudio muy interesante. No lo he podido poner mejor porque lo tuvimos que pasar de un libro y ha salido así. Pero vamos, os lo voy a comentar yo. Entonces, ¿cuáles son los resultados del estudio EPIPAS, estas reuniones de grupos de trabajo, como hemos visto, de distintos profesionales y personas? Los resultados son, aquí los tenéis un poquito resumidos. Momentos clave del paso del paciente por el Sistema Nacional de Salud. Los momentos clave identificados fueron los siguientes: el diagnóstico, el tratamiento farmacológico, el seguimiento, la derivación. La vamos a poner en grande porque no lo veo yo. Así. Momentos clave del diagnóstico del paciente y el paso del paciente por el Sistema Nacional de Salud. Diagnóstico, tratamiento farmacológico, seguimiento, derivación y tratamiento intervencionista por este orden. Como ya se ha comentado anteriormente en este informe, el servicio de urgencias y atención primaria son claves en la atención de la persona con epilepsia y además se tratan de las vías más frecuentes de entrada de los pacientes al Sistema Nacional de Salud. O sea, las vías por las que llega el paciente con epilepsia son médico de primaria o urgencias. Son las dos vías más importantes. No obstante, no se contó con la participación de especialistas del servicio de urgencias ni de atención primaria. No sé por qué, a mí no me lo... En el desarrollo de este proyecto, en las áreas y estas áreas van a quedar un poco huérfanas, ¿no? Fuera del alcance y análisis del estudio. En el EPIPAS, los momentos que destacaron por presentar mayores dificultades en la asistencia clínica de la persona con epilepsia fueron: ¿cuáles fueron los que detectaron más problemas? Seguimiento del paciente, tratamiento farmacológico y diagnóstico en orden de importancia. Barreras que dificultan una atención de excelencia. Otro punto a discutir en el estudio. Entre las barreras identificadas de mayor consenso entre los participantes se encontraron, entraremos un poco ahora en ellas y discutiremos cada una: la comunicación, la formación, los efectos adversos, la disponibilidad de recursos, las listas de espera y la variabilidad en la práctica clínica. Entonces, las barreras más destacables para una atención de excelencia fueron la comunicación versus la disponibilidad de recursos. Entonces, partiendo de estos problemas y estas barreras, ¿cuáles podríamos llamar como puntos calientes de la asistencia a la persona con epilepsia en España? Las concurrencias entre los momentos clave de la atención de los pacientes y las barreras detectadas permitieron detectar lo que se llaman puntos calientes, con concordancia, o barreras, e identificar cuáles de estas barreras deben ser abordadas
prioritariamente para mejorar la atención de las personas con epilepsia. Primer problema que se discutió, el diagnóstico que hemos comentado. El diagnóstico de la epilepsia es la principal barrera y se localiza en los recursos disponibles, lo cual conduce a un acceso limitado y desigual de las pruebas. Partiendo de esto, habría unos puntos, lo veis regular, ¿verdad? No se ve apenas. Se ve. Puntos calientes, ¿cuáles serían? Del diagnóstico, que estamos hablando de la primera barrera. Demora en el diagnóstico y tratamiento con dificultad a la hora del reconocimiento de síntomas. Saturación de las consultas de neurología con problemas que pueden ser neurológicos, que pueden no ser neurológicos. Estamos viendo pacientes que tienen otras patologías, pero los están derivando a neurología ante la sospecha de problemas neurológicos. En ocasiones hay falta de neurólogos accesibles para realizar o confirmar el diagnóstico. Necesidad de mejorar o incrementar conocimientos específicos de epilepsia en los equipos de neurología de urgencias. Otro punto caliente. Dificultades a la hora de realizar el electroencefalograma urgente para confirmar el diagnóstico por falta de dispositivos, falta de personal que realice el procedimiento o debido a las listas de espera. Este es otro problema, que hay mucha demora, ¿no? Eso lo conocemos en todo. Los profesionales encargados de realizar el electroencefalograma en ocasiones no tienen el conocimiento específico en epilepsia, lo que dificulta el diagnóstico. Eso también pasa, que interpretan un electro de una manera y como la interpretación del electro a veces puede ser subjetiva, pues no coincide exactamente con la interpretación de otro. Y esto puede llevar opiniones contrapuestas a dificultades en el diagnóstico. Por tanto, es necesario incrementar el tiempo de consulta para escuchar al paciente y realizar correctamente la anamnesis. Esto es el resumen, ¿no? Tenemos poco tiempo y entonces ahí habría que mejorar el tiempo. Esto son cosas muy lógicas, ¿no? Entonces, las posibles medidas a implementar para mejorar estos puntos calientes, lo veis a la derecha. Apoyar la formación en epilepsia a los profesionales sanitarios implicados en el diagnóstico y reconocimiento de los primeros síntomas. Tener claro que una pérdida de conciencia no siempre es una epilepsia, pero hay que pensar en la epilepsia, que muchas veces no se piensa en hipotimia, mareo, crisis psicógena. Dotar a todos los hospitales y unidades de neurología, esto también es importante y tampoco lo tenemos en muchos hospitales, un aparato para realizar electroencefalografía disponible las 24 horas. Formar a los neurólogos en la realización e interpretación del electroencefalograma y del videoelectroencefalograma, para no depender de los neurofisiólogos. Esto si hubiera neurofisiólogos aquí nos dirían algo, pero como no hay, creo, vamos. Aumentar el tiempo que se dedica a las primeras consultas de neurología. Más o menos lo que hemos comentado como punto caliente, pues la medida a mejorar, pues tener más tiempo, evidentemente, que esto a veces hay problemas, ¿no?, de tiempo y eso es un problema a veces difícil de mejorar. Segundo apartado de puntos a valorar, el tratamiento farmacológico. En este apartado, el objetivo terapéutico de un paciente que es lograr que esté libre de crisis con los mínimos efectos secundarios y con, evidentemente, estabilidad emocional. En los pacientes con FR, no sé qué quiere decir. Es especialmente crítico la selección del tratamiento adoptado. Epilepsia farmacoresistente, eso es. Es que a veces hay iniciales. En pacientes con epilepsia refractaria es especialmente crítico la selección del tratamiento adaptado al perfil del paciente. Este momento en el recorrido del paciente por el Sistema Nacional de Salud está marcado por la disponibilidad de recursos, que a veces no lo hay, y por la comunicación tanto entre profesionales como con los propios pacientes. En este apartado del tratamiento farmacológico vemos también, en cada apartado vemos los puntos calientes y los posibles mecanismos a implementar. Puntos calientes. Hay desabastecimiento de fármacos en las farmacias, eso es un problema muchas veces y habría que insistir. Cambios en las prescripciones en los fármacos comunitarios por fármacos genéricos, que eso yo creo que lo hemos hablado muchas veces, si queréis lo comentamos luego. Dificultad en la realización de visitas en el momento de renovación. Así, dificultad para la realización de la renovación de las recetas, que a veces hay mucha lista de espera y tienen problemas para la renovación o actualización de las prescripciones. Y por último, que el acceso a algunos fármacos antiepilépticos se ve demorado porque hay restricciones. Fármacos que se carece hoy, que hay pocos fármacos. Pues nos ha pasado como con varios fármacos que recuerdo yo, el fenobarbital, la primidona, incluso el Depakine, que ha habido desabastecimiento en las farmacias y era un problema grave, ¿eh? La verdad que había que estar descubriendo cómo se solucionaba, se sustituía por
por el crono por el normal, se cambiaba por otras marcas, pero hubo problemas graves como punto caliente en el desabastecimiento en farmacias y las restricciones de fármacos. Posibles mecanismos a implementar. Primero, elaborar documentos, que esto ya lo tenemos elaborado, que justifiquen la necesidad de mantener la prescripción según criterios del neurólogo, no del farmacéutico ni del médico de primaria. Permitir que la receta sea válida hasta la siguiente visita de control, siendo un año claramente razonable. Cuando la medicación es estable, nunca en la primera prescripción. Controlar el stock de las farmacias para garantizar el suministro a los pacientes. Esto a veces pasa en muchas farmacias, que exportan al extranjero fármacos, como la Unión Europea es toda una y hay libre tránsito de mercancías, pues les dan más dinero por un fármaco que lo que se compra en Alemania y se quedan en España sin ese medicamento. Hay desabastecimiento, pero por exportaciones les IVA. Eso lo sabe todo el mundo también. Se intenta controlar, pero los precios son totalmente diferentes, entonces el farmacéutico gana mucho más si su fármaco lo vende a Alemania que si lo vende a España. Eso pasa a veces. Disminuir las trabas burocráticas para su prescripción. Esto no hay muchas, pero alguna vez pues que hay lista de espera para renovar la receta o que te pone un fármaco y el médico a veces te lo cambia por otro. Vías de integración de la atención pública y privada de modo estandarizado. Esto pasa también a veces. Hay gente que viene a la seguridad social y también va a un neurólogo privado. Entonces te viene y te dice, mi neurólogo privado me ha dicho esto y usted me dice otra cosa. Eso es una cosa que no se debe hacer. Ir a dos médicos simultáneamente para una misma prescripción porque pueden tener problemas, no solo sobre todo el paciente, que no va a tener que elegir igual una de ambas cosas y a lo mejor no son exactamente iguales. El tercer apartado de puntos calientes es el seguimiento del paciente. Al tratarse de una enfermedad crónica, no sé qué sale aquí, que tapará. Es fundamental para detectar posibles complicaciones o manejar el tratamiento. La principal dificultad asociada al seguimiento del paciente siempre está claro quién es el sanitario responsable y cuáles son los mejores medios para atender una atención excelente. Por ello, la comunicación entre profesionales y pacientes se torna en el principal desafío a la hora de realizar un seguimiento del paciente. La comunicación primaria, atención especializada. Eso es muy importante, una buena comunicación, y muchas veces no lo hacemos. Este es un punto importante que habría que mejorar, la comunicación entre distintos estamentos de médicos. Entonces, ¿cuáles son los puntos calientes del seguimiento? Dificultad para realizar un seguimiento en los plazos adecuados. Eso pasa a veces. Venga en 3 meses, hay mucha lista de espera y viene en 9 el paciente, ¿no? Protestando que ha montado un jaleo, que ha tenido que ir a atención al paciente para que le adelantaran, que no le citaban. Eso es muy frecuente. Para la buena atención a los pacientes es por tanto importante un seguimiento de los plazos adecuados. No hay clarificación en cuáles son los perfiles sanitarios que deben realizar el seguimiento en cada momento. Eso también es verdad. El médico de cabecera dice que lo siga el neurólogo y el neurólogo dice, ahora ya que está bien y lleva un año bien, lo puede controlar mejor el médico de cabecera. Entonces habría que ponerse un poco de acuerdo también. Y necesidad de incrementar la coordinación, en resumen lo mismo, entre primaria y especializada para la atención de pacientes con epilepsia. Los puntos calientes serían estos y las medidas a implementar: criterios estandarizados de seguimiento, hacer un protocolo claro de quién debe seguir a los pacientes, que nosotros y algunos no todos lo tenemos. Medios presenciales de atención que fueran útiles y viables para mejorar los profesionales y gerencias. Mejorar la comunicación entre los distintos estamentos, repetimos lo mismo, primaria especializada. Y a partir de especializada tendríamos las monográficas de epilepsia y los centros acreditados para el tratamiento de la epilepsia. En todo caso, contar a nivel regional, si no existen estos centros, una persona de referencia que coordine todo el seguimiento del paciente, que sería más o menos lo que hago yo. Un neurólogo coordinador de una unidad médica de epilepsia que valora si lo deben derivar a un centro más especializado para cirugía o otros tratamientos de epilepsia. El cuarto apartado sería la derivación de los pacientes.
La derivación está sujeta a disponibilidad de recursos, así como a la asistencia de listas de espera, en ocasiones demasiado largas, y a la comunicación entre especialistas. La derivación se refiere cuando un paciente con una epilepsia fármaco-resistente necesita una unidad especializada a más nivel para valorar la cirugía de la epilepsia. Desgraciadamente nosotros no tenemos, entonces tenemos que derivarlo a otra comunidad, que pueden ser lo que se llaman los centros CESUR, centros acreditados para el tratamiento de epilepsias fármaco-resistentes. Hay 2 en Barcelona, 2 en Madrid, y me parece que hay 8 en total en España. No se puede hacer monitorización, muchas unidades médicas de epilepsia no pueden hacer monitorización de vídeo EEG. Por lo tanto, hay que derivarlos fuera de la comunidad o a otras unidades especializadas. No hay guías claras para identificar pacientes candidatos a derivar a cirugía. Algunos la tienen, otros no tanto, hay algunas cosas que no están muy claras. Y luego las listas de espera para los centros CESUR es también muchas veces alta. Entonces los pacientes están mal, muy descompensados, descontrolados, y corre prisa incluso hacerles la valoración para la cirugía. Hay que mejorar las listas de espera, en resumen. Centros acreditados para el tratamiento de epilepsias fármaco-resistentes. Luego os pongo un mapa. Entonces, ¿cuáles son las posibles medidas a implementar para mejorar estos puntos calientes? Protocolos de derivación, que a veces no hay. Facilitar monitorización vídeo EEG de los pacientes de modo que esté disponible para todas las consultas de epilepsia, que a veces no lo hay. Facilitar el diagnóstico más allá del uso para derivar a la cirugía, la monitorización vídeo EEG. Aumentar el número de centros CESUR o mejorar su rendimiento, dotando de mayor capacidad ya a los ya existentes, facilitando la intervención entre los profesionales que atienden a los pacientes. Por ejemplo, reuniones online. Crear un repositorio de recursos públicos y privados a los que poder derivar a los pacientes que necesiten la valoración o el tratamiento de otros profesionales. Mejorar los sistemas de derivación entre los diferentes servicios y profesionales. En resumen, buena coordinación, no solo primaria especialista, sino especialista, centros superespecializados, CESUR. Quinto apartado, punto caliente, sería el tratamiento intervencionista. Aquí se vio que había una falta de criterios homogéneos a la hora de valorar abordajes más invasivos, lo que crea incertidumbre y miedo en el paciente. También afecta al profesional sanitario. Principales barreras localizadas en el momento del tratamiento intervencionista. Los puntos calientes fueron dificultades para poder derivar a los pacientes a cirugía por problemas de acceso a la monitorización para seleccionar a los pacientes susceptibles de beneficiarse de estos procedimientos. Nosotros, por suerte, esto no lo tenemos. Todos los pacientes que queremos derivar nunca nos han puesto una pega ni un problema en derivarlos, pero parece ser que hay otros centros, según esto, las conclusiones de este grupo de trabajo, que tienen dificultades. Largas listas de espera, que esas las hay. Buena comunicación, que hay escasa comunicación entre las unidades quirúrgicas y los neurólogos, reuniones online, sesiones clínicas interhospitalarias, eso nosotros a veces lo hacemos, pues sobre todo yo derivo a los pacientes al Hospital del Mar, de Barcelona. Me parece que es el mejor hospital CESUR que hay para derivarlos. No hay información sobre las opciones a pacientes, hay poca información y sobre los procedimientos a enfermería. Informar, dialogar, en resumen, estamos viendo todos estos apartados repetidamente. Listas de espera, informar, dialogar. Las medidas a implementar, pues como siempre, disminuir la lista de espera a monitorización y a tratamientos intervencionistas, mejorar la lista de espera, mejorar la comunicación y informar tanto a los pacientes como al personal de enfermería de las opciones quirúrgicas y de los procedimientos que pueden llevar a cabo el manejo del paciente que va a las unidades quirúrgicas. Vale. ¿Esto por qué sale aquí? Tapando un poquito en la pantalla. No sé si se podrá. Es que tapa el trozo que es para leerlo. Sí, aquí. vale. Bueno, entonces, visto los puntos calientes y las posibles medidas a implementar, resumidamente, con el objetivo de seleccionar 10 iniciativas destinadas a mejorar y optimizar la asistencia a los pacientes con epilepsia, se convocó a un grupo multidisciplinar de expertos, gestores de administraciones sanitarias regionales, junto con profesionales sanitarios especialistas en epilepsia, con quienes se llevaron a cabo 2 sesiones de trabajo en los meses de mayo y septiembre de 2023.
Por último, la priorización de las medidas por el grupo de expertos permitió la selección de las 10 recomendaciones más viables para mejorar la asistencia a los pacientes con epilepsia. Esto va a quedar recogido en las siguientes recomendaciones. Si quieres, que esto es un poco largo, lo leemos por encima y lo resumimos, ¿vale? Implementar el primer punto de los 10 que vamos a resumir. Implementar un plan asistencial para la epilepsia. Los expertos señalan que la implementación de un plan asistencial para la epilepsia debe iniciarse mediante un esfuerzo a nivel regional, con el propósito de definir vías y protocolos de atención para los pacientes que padecen esta condición. Segundo, garantizar la adecuada derivación de los pacientes. Los expertos han localizado los retos asociados a la derivación de los pacientes con epilepsia en la falta de consenso en la definición de los criterios de derivación. Además, estos desafíos se concentran en el paso de atención primaria hacia el servicio de neurología, donde la deficiencia en la comunicación se va a elegir como el principal diagnóstico. Punto 3. Fortalecer los centros acreditados CESUR en epilepsia. Los expertos aseguran la existencia de vías ágiles para el acceso al CESUR, sin embargo, señalan que la distribución es desigual de estos centros, es decir, hay algunos que tienen poca lista de espera. Es una distribución desigual de las listas de espera para mejorar el acceso equitativo y mejorar las listas de espera. Apartado 4. Establecer protocolos según el perfil del paciente. Lo que dice es que es muy largo y la verdad es que se lee regular, no se lee muy bien aquí. Lo más importante para los protocolos es lo que se llaman las guías clínicas, que esto lo han desarrollado nosotros en el grupo de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Cada 4 años realizamos una guía clínica actualizada, o sea, por lo tanto esto disponemos perfectamente de ello. Desarrollados por las sociedades científicas, ofrecen una base sólida para establecer este marco teórico. La participación de los CESUR en virtud de su especialización y experiencia resulta fundamental para la creación de los protocolos según perfil de los pacientes. Quinto apartado. Establecer, esto habéis visto que fallaba mucho en los puntos calientes, ¿no? La poca comunicación entre profesionales. Pues este sería el apartado 5, mejorar y establecer canales de comunicación entre profesionales. Apartado 6, optimizar el diagnóstico de epilepsia. Hemos comentado ya también en parte las dificultades para el acceso del paciente, restricciones de fármacos, listas de espera, la ausencia de monitorización video en muchos hospitales. Pues todo esto había que mejorarlo de forma marcada, sobre todo insisten un poco en la monitorización de video específica, no solo para mejorar el tratamiento de la epilepsia, sino para el diagnóstico diferencial con otras situaciones que pueden confundirse con epilepsia. Apartado 7. Mejorar la formación y especialización en epilepsia de los profesionales sanitarios. Esto también hemos comentado un poco. Algunos profesionales que no tienen conocimientos básicos, en atención primaria tampoco gusta la epilepsia, en los servicios de urgencias a veces también cometen errores, pero hay que mejorar la formación en epilepsia a todos los niveles, no solo a nivel del neurólogo experto, sino del neurólogo general, del médico de atención primaria y del médico de urgencias. Apartado 8. Aumentar la visibilización y la sensibilización sobre la epilepsia en la sociedad. Es importante fomentar pues, todo esto que hacemos, ¿no? Transmitir los conocimientos de epilepsia, grupos y sociedades de pacientes, cursos, reuniones. Esto lo has comentado tú perfectamente, este apartado que está muy bien indicado en este consenso de 10 apartados. Y los dos últimos serían facilitar la integración de la historia clínica, que esto se refiere básicamente a que no hay una historia clínica en España unificada, sino que es a nivel regional. Habría que integrar el posible acceso. Te viene un paciente de Barcelona o derivado de un sitio y no te trae ningún informe. ¿Por qué? Porque tú no puedes consultar la historia clínica de otras comunidades autónomas, no está integrado todavía el sistema informático para hacerlo. Y el 10º apartado sería promover la disponibilidad de un referente en epilepsia en los centros sanitarios. En este caso se refiere a la persona, sería yo, por ejemplo, que tengo una consulta de epilepsia y sería un referente de epilepsia en el hospital clínico. Ante la ausencia de video EG o de otras pruebas,
pues por lo menos que haya una persona más experta, más referente, más dedicada a la epilepsia como consultor. Vale. Entonces yo creo que es interesante esto, yo creo que estará publicado en la web de algún ministerio, si lo buscáis y ponéis EpiPass lo encontraríais, es un librito entero muy largo, por eso he procurado resumir porque me parecía demasiado leer todo lo que viene aquí. Y los 10 puntos básicos, pues si queréis discutir algo, comentar algo, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Falta comunicación, faltan a veces fármacos, faltan listas de espera, yo creo que lo hemos ido resumiendo a medida que hemos ido pasando los apartados. ¿Queréis preguntar algo? No, te quería preguntar una cosa. Dime. Entonces, por lo que has comentado, solo es curiosidad, Dime, sí. Por lo que has comentado, a la hora de operar, ¿se deriva a Barcelona o a Madrid? ¿Aquí para hacer en el hospital se hace un Sí, ahora se opera en el MISB también, pero hace muy poquito tiempo y tiene muy poquitos casos todavía. Han empezado a montar la unidad, están empezando. Entonces, no es centro CESUR, el hospital MISB no es centro CESUR acreditado para la epilepsia. Operan como hay hospitales dedicados a operar la epilepsia, pero no hacen falta unos criterios muy específicos y especializados para ser centro de excelencia para la cirugía de la epilepsia. Y en estos momentos en Aragón no hay ningún centro CESUR. Sí, sí, le faltaría. Una cosa es operar y otra es el centro acreditado CESUR. Eso, le faltaría herramientas, eso. maquinaria. No te puedo decir exactamente qué le falta porque yo no estoy allí, pero no es centro CESUR. Vale, gracias. ¿Qué diferencia hay entre el electroencefalograma y el videoencefalograma? El electroencefalograma se hace solo con el registro de los cables en la cabeza y en el videoeje se hace a la vez el vídeo del paciente para ver cómo son las crisis y el electro a la vez. Se hacen simultáneamente dos cosas y en el eje solo se hace el registro de electrodos sin vídeo. Lo más importante es el videoeje, es el gold estándar para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. ¿Vale? Se le ingresa al paciente, se le tiene 4 o 5 días hasta que presenta crisis epiléptica, se graban con el vídeo y con el electro a la vez, vídeo eje. Cuando le van a dar como a los Bueno, hay videoejes cortos, pero normalmente son videoejes prolongados de 5 días, ingresados. Sí. En una resonancia magnética también se debe ¿El qué? Las crisis epilépticas. No. Las crisis epilépticas son dinámicas y aparecen en el electroencefalograma. En la resonancia puede aparecer la lesión que las produce, pero no se ven las crisis como tales. Es que te lo comento por eso, porque, por ejemplo, a mí, en mi caso, me dieron las crisis epilépticas y, en mi caso, me hicieron el electro y no vieron el quiste que me producía. No sabía de qué venían las crisis. A ver, una cosa es la causa de las crisis, la causa no se ve con el electro, se ve con la resonancia. Con la resonancia se veía la lesión que te produce las crisis. Pero la actividad eléctrica cerebral de las neuronas se ve con el electroencefalograma. Vale, gracias. ¿Estáis de acuerdo en los puntos que hemos discutido o tenéis...? Perdón, comentabas que se ve la lesión en la resonancia, pero puede ser que no haya lesión. Claro, por supuesto. Claro. La mitad de las resonancias no tiene lesión. O sea, hay resonancias con lesión mitad y mitad más o menos. Y incluso resonancias muy selectivas, muy específicas, de alta resolución que se llaman, no vemos lesión. Eso no quiere decir que no la tengas, sino que es tan pequeña, tan microscópica, que hoy por hoy no se puede ver. Eso tampoco contraindica la cirugía, que no se vea lesión. Porque si tú localizas bien el foco con el video-EG y otras técnicas más complejas, pues aunque no veas lesión en la resonancia, si lo estirpas la lesión epileptógena, pues puedes conseguir la curación de las crisis, aunque no haya lesión que se vea en la resonancia. También se puede operar con resonancias normales. Hay pacientes, en algún coloquio de estos me dicen, ¿seguro que con resonancia normal se puede operar? Sí, localizando bien y delimitando bien la zona donde se inician las crisis. ¿Estáis de acuerdo con los puntos del EpiPass o tenéis alguno más que añadiríais? Yo, o sea, se ha hablado de los puntos calientes, pero bueno, alguna solución de algunos, porque claro, las listas de espera
Bueno, Algunos son difíciles de solucionar, ¿eh? A lo mejor hay que ver las asociaciones de pacientes para elaborar un protocolo o un documento complejo, sí. conjunto, y presentarlo a los directivos de los hospitales. Hicimos una queja, ¿no? Pues hará un año o así, y pedíamos que hubiera más médicos, o sea, más neurólogos, más especializados en epilepsia. No, es que no hay en la bolsa de trabajo. O sea, eso es cierto, especializados en epilepsia no hay en la bolsa de trabajo. Entonces, nadie se interesa por la epilepsia, ningún neurólogo se dedica más al Parkinson o al, en fin, por decirte de alguna manera, o al Alzheimer. Bueno, depende, hay algunos sí que les gusta la epilepsia, como a mí, ¿no? Sí, pero pocos quiero decirte, pocos. A la hora de encontrar o eso. Eso que la epilepsia es muy satisfactoria, ¿eh? Conseguir que el paciente se cure de la epilepsia o que quede libre de crisis, hay pocas enfermedades neurológicas que se consiguen, ¿eh? La epilepsia es la única enfermedad que se puede curar, ¿eh? ¿Cuándo se opera? La cirugía de la epilepsia es lo que cura. Tomar fármacos no cura la epilepsia, la mantiene inactiva y libre de crisis. Pero esa epilepsia no está curada, está inactiva o inactiva, ¿sí? Ahora, si operamos, localizamos la lesión, quitamos la lesión y operamos, hemos quitado la lesión, la epilepsia se cura, ¿eh? Se cura con la cirugía, en algunos casos, no siempre. Porque cuando se considera que es que, por ejemplo, mi hijo tiene epilepsia, pero porque tiene un cavernoma, entonces... Eso es una lesión que produce epilepsia. Es una lesión, sí que se puede operar, lo que pasa es que le da miedo y perfectamente se puede operar. Y no se quiere operar, entonces... ¿En qué localización lo tiene? En el lóbulo frontal izquierdo, me parece. Sí, es un cavernoma pequeñico, pero como le dijo el médico, pero tú estarías dispuesta a... Claro, es que tiene 20 años... ¿Pero tiene la epilepsia bien controlada o no? Sí, es lo que le quería preguntar, que no sé si es fármaco resistente, él toma el Vimpat y el Ficompa por la noche y le dan, lo que pasa que no le dan convulsiones y eso, no, lo que le dan como ausencias o, pues a lo mejor sí que le dan bastante. Si las crisis persisten, sean las que sean, son los fármacos resistentes. ¿El qué, perdón? Que si las crisis no se controlan del todo, aunque tengas unas pocas, si no las controlas es fármaco resistente la epilepsia. Para ser controlada tiene que estar libre de crisis al menos un año. Un año. Que le dan, pero así muy ligeras, claro, porque como toma medicación. Pero lo han valorado para cirugía de la epilepsia, para operarlo el cavernoma, sí, lo han valorado. Sí, pero luego, a ver, fue al neurocirujano del CERMET, pero le dijo, creo yo que fue eso, que le dijo al médico, pero tú estarías dispuesto porque yo te operaría y te preguntaría a la vez, porque... Hay un neurocirujano muy competente, no sé si es que se llama el doctor Moles. Moles, no sé, no. Que es el que trabaja en epilepsia para cirugía. No, y yo creo que como le dijo, y te preguntaría yo en la operación, y yo creo que eso le dio miedo, claro, dice, ¿cómo me va a operar y me va a preguntar? No, porque se hace, me opera, eso no, vamos a se hace con un tipo de anestesia que puede estar hablando con el paciente. Ya, lo que pasa es que claro. Sobre todo para ver la activación de las funciones cerebrales en el momento que habla. Sí, vas perdiendo. Se pone un electro a la vez sobre la corteza cerebral y se registra la actividad eléctrica, ¿sabes? Sí, ella no sabe. Sí. Bueno, yo me voy a decidir operarme, tengo un cavernoma y me igual los pones que sí. Tiene bastante experiencia en cavernomas. Sí, sí, por eso confío porque yo también tenía miedo, estaba muy negada y más mi padre, que es un, perdona la palabra, cagado de esto, pero yo dije, me da igual, yo creo que siendo fármaco resistente y las carreras que tengo en la vida, pues no tengo miedo. Y bueno, creo que es seguro, o sea, yo totalmente yo creo que si saben cuál es el foco, ¿no? Pueden quitarte el Hay que resecarlo todo el foco, claro, no quedarte un poco corto, pero si lo hace muy bien, sí. Pero bueno, y si tuviera, tendría miedo, es decir, no, porque al ser fármaco resistente ahora estoy mejor, pero hay épocas que me influyen el trabajo. Y te han hecho un vídeo EG, ¿no? No, estoy esperando, yo creo que tiene que ser más semanas. Antes de operarte el vídeo EG, por si acaso, sí. Tienen que ver, sí, tienen que hacer el vídeo EG. Claro, antes de la cirugía. Estoy esperando, lo que pasa es que avisan el sistema de
te avisan con 6 días y Claro. todo así. No lo sé. Muy bien. ¿Y si te operan, han dejado de tomar pastillas? No. ¿O pastillas para toda la vida? Puede reducir las pastillas. Hombre, un pequeño grupo de pacientes puede dejar de tomar pastillas, pero el menos, ¿eh? Pero puede reducir la cantidad de pastillas. Si tomas 3, tomar 2, o si tomas 2, tomar 1. Reducir siempre se puede reducir. ¿Cómo? Que también te encontrarás mejor, ¿no? Sí. En cuanto a efectos adversos te refieres. Sí, y luego pues no tomar. Si te reduces la medicación ya, pues fíjate. ¿No? Sí, mejor, claro. Y si lo aceptan, también te pueden dejar peor, ¿no? Peor no, como mucho igual. Entonces, yo creo que depende de la zona, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De qué? Hay que ser realista. Peor no te queda seguro, vamos. Lo normal es que se te quede, que te cures la epilepsia. Si te quitan la lesión que la produce, eso se cura, ¿eh? Pero que no es lo mismo que esté en la zona, por ejemplo, la zona del lenguaje o la zona de la memoria, ¿no? Que depende de qué zona. Si Claro, depende de qué zona. La memoria tiene que controlarlo. Claro, hay que ver bien las posibles secuelas y hacer pruebas anteriormente para ver dónde está la memoria, cómo es tu memoria. También te harán unos test completos de memoria y psicológicos. Creo que no te lo han hecho tampoco, ¿no? No. Eso te lo tienen que hacer también. O sea, que aún te queda un poco de espera para primero acabar el estudio, y me imagino que será operable, por eso. Sí. Yo me mandé usted a Barcelona y allí me hicieron una prueba y me dijeron que tenía por aquí alérgica y que no me podía. Que todos los casos, hay casos y hay casos, claro, no todos los casos se pueden operar. Entonces, no sé qué lesión sería, pero vamos. Cuando se manda a una unidad CESUR es para valorar la posible cirugía, pero no para asegurar que te van a operar, ¿eh? Es para que valoren, miren sus protocolos, hagan sus pruebas y llegan al diagnóstico de que es operable o no es operable, ¿eh? Eso es una cosa esperable que te pueda pasar, que no te puedan operar porque ven varias lesiones o porque es una zona que puede dejar secuelas graves o por distintas causas, ¿eh? ¿El qué? No, que dice secuelas graves, pero eso te da la información. Secuelas graves no. Mira, yo tengo unos 45 o 50 pacientes operados y no he visto más que en ninguno secuelas graves. Es que la vida como no también. O sea, Jorge, Santos está operado y yo estoy. La epilepsia de Jorge no es operable. Esa no es operable. Tú, Jorge, tu epilepsia no es operable. Digo, Jorge, que tu epilepsia no es operable, ¿eh? Me lo has preguntado varias veces cuando vienes. No, ni lo habrá preguntado. ¿Cuántos hay que se han operado de la epilepsia? ¿2 aquí solamente? ¿O hay alguien más? Hay más. Sí, el sobrino. Pues comentar cómo estáis si queréis, si nos importa. Mi hijo está operado con el doctor Moles. Está operado en el 15, era un quiste aracnoideo. Le pusieron una válvula con una derivación. En el 15, el doctor Cortés. Luego el doctor Moles en el 16 lo operó. En el 17 lo volvió a operar otra vez porque trajeron de Madrid el aparato ese, la manta esa que lo dejó bien, pero no lo pudo terminar bien del todo, porque si no le quitó movilidad en el ¿Y está bien ahora? Hemos estado desde el 20 hasta febrero que me dieron los resultados en Barcelona. ¿En el Hospital Clínic? Sí, en el Clínic. Que le han hecho un seguimiento y al final no es otra nueva intervención porque con la estimulación y la electrocoagulación que le hicieron, le volvían el brazo, como eso se lo hicieron en vivo. Pues se notaba que el brazo ya perdía. Entonces ya nos han mandado los resultados que ya nos han dado el alta, que no es objetivo. ¿Y crisis tiene o ya no tiene? Crisis tiene.
Antes tenía 16, 17 al mes, ahora se le han quedado con 4, 5, 6. Bueno, Pero ya Ha mejorado mucho, pues. ya nos dijeron ahí que los hormones había hecho una buena intervención. Sí. Porque con el estimulador vagal no. Si el estimulador vagal es otra opción para pacientes que tienen epilepsia refractaria. Es un aparato que se pone aquí subcutáneo con un electrodo que estimula el nervio vago. Eso sí lo pone el Miguel Servet. El doctor Moles lo pone. El doctor Moles se lo puso a mi hijo y en estos momentos ya lleva 2 años con el aparato de desconexión. Porque es el primer caso que le ha pasado que el cable que va en el vago tiene relación a cuerpo estable. Esta mañana hemos estado, que ya lleva en lista de espera 1 año para preferente, porque tiene constantemente pica, se le hace una costra, le sutura en algún momento. Entonces se lo tiene apagado, pero ese cable que va al vago se lo tienen que retirar. Vale. A veces se queda ahí para siempre, no tampoco pasa nada. Pero es que no lo puede. Si vos enseñara las fotos que llevo, si le enseñas las fotos que llevo. Bueno. ¿Alguno más que esté operado? ¿Quién más? ¿Quiere comentar usted algo? Sí. Voy a hablar con mi hijo. Sí. Mi hijo desarrolló, tenía la epilepsia ya de enero, tuvo un parto complicado y entonces ya fue congénita, ¿no? La epilepsia. Y a raíz del confinamiento, bueno, tuvo un retraso cognitivo, pero a raíz del confinamiento, en 15 días se estresó como todos y derivó a unas epilepsias de caída. El ordenador, no te preocupes. Y bueno, no, es el mío, no te preocupes. Y tenía, bueno, todo lo que ha contado el doctor Mauri, lo derivaron, el doctor Moles también, lo derivó, en un principio me dijeron que fueron a Barcelona, pero luego lo llevaron a La Paz. Y la experiencia ha sido maravillosa, maravillosa. Ha sido, bueno, en fin, en el mejor de mis sueños nos podíamos ver en esta situación. Le pusieron, sí, le hicieron el vídeo EEG. Ellos estuvo 10 días ingresado, porque le termocoagularon. Y le pasó un poco lo que dicen que también él tenía riesgo de lenguaje y de la movilidad de la mano derecha, porque tiene una epilepsia, también congénita. Y yo os animo, claro, que tenga alguna duda, vamos, que plantearse. Está grabando y está. Y bueno, el caso es que le dejaron inmovilizado con la mano derecha, pero bueno, le registraron en el vídeo que tenía una actividad no visible de epilepsias entre 30 y 50 por la noche. Bueno, a ver, pasó a ser un chaval totalmente dependiente. Bueno, le operaron el 12 de diciembre y desde el 7 de enero no ha vuelto a tener ningún. Bueno, la comunicación con el hospital Miguel Servet también ha sido extraordinaria. Él está recibiendo terapia ocupacional porque le dejaron la mano totalmente caída. Pues va 3 veces por semana y ahora ya la han reducido a 2 porque ha recuperado de cierta manera bastante movilidad y su experiencia no ha podido ser mejor. Y eso. Aquí que tengo ganas también de formar parte de la asociación, que nos hemos puesto las pilas ahora, de 27 años. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Doctor Mauri, por favor, ¿usted cree que con la edad se acrecienta la epilepsia? Porque tal, así como todos los órganos se vuelven más viejos, menos sirvientes, más lentos, puede ser que la epilepsia vaya con más viveza. ¿A peor con la edad? No. A mayor, a más. Va como mucho a mejor con la edad, pero a peor no va. ¿A peor no va? No. Normalmente con la edad los pacientes de más edad se controlan mejor que los más jóvenes. ¿Se controlan mejor? Sí. La mayoría, vamos, no el 100%, pero vamos. Pero desde luego empeorar no con la edad.
Yo, como ya sabe, a mí siempre me daba, cuando iba a coger el sueño, me daba, yo no me quedaba de nada, tía. Pero es que ahora me dan, pero por el día, a lo mejor voy por la calle, una vez, bueno, las otras veces me han tenido que coger y llevarme a visitar. O sea que antes solo era cuando cogía el sueño. Haces. Pues te llevan al hospital y a lo mejor te caes en la calle, te llevan al hospital y cuando ya llegas ya no tienes nada. Pero te tienen que llevar porque yo, por ejemplo, aquí me hice una casita de chava, y me tenían que llevar, pero sí. Yo quería comentar un poco lo de las listas de espera. Porque es verdad que ha comentado usted, doctor Mauri, que lo de tener la opinión de 2 profesionales o más, pues es un error, y es verdad, estoy de acuerdo. Pero las listas de espera en salud, y ahora en la privada también, pero es verdad que son, en mi caso, por ejemplo, tremendas. Entonces, entre una y otra, mi hija es epiléptica y, bueno, pues crisis, más crisis y al final tengo que llevarla, en particular, que es quien le hace el seguimiento. ¿Qué ocurre? Que tampoco puedo dejar de llevarla al centro de salud, al hospital de Servet, para que sigan también. Entonces yo lo que hago es informar en las 2 partes. ¿Qué opina? Que si la opinión es la misma no hay problema, el problema es que uno opine una cosa y otro opine otra. Bueno, cuando han opinado cosas diferentes llegamos a un acuerdo y lo comunico en los 2 sitios. ¿Qué se refiere? ¿Que va a 2 profesionales de lo mismo? No, pues por ejemplo con la primera medicación que le dieron. La primera medicación se la dio su neuróloga particular y 2 días después de empezar por primera vez con medicación tuvo una crisis epiléptica. Y en el Miguel Servet pues dijeron que estaba tomando esto. Hace 2 días que la medicaron con esto. Dijeron pues fuera y cambio de medicación. Pues es que 2 días es particular, no te preocupes, haces caso. 2 días es muy poco, yo creo que ya. Hay que esperar un poquito Hemos más. vuelto después, es el cuarto cambio de medicación y hemos vuelto a esa primera. No sé Ahora se lo han dado en el No sé qué medicación sería. Era la Mictal. Y entonces en Miguel Servet le pusieron Keppra. Son buenas medicaciones cualquiera de las 2. Estuvo casi 2 años sin tener nada y hace 1 año y pico empezó otra vez y al aumentarle la medicación ha tenido más todavía. Le cambiaron a Vimpar, empezó con unas crisis muy raras cada vez que se le daba Vimpar y le han cambiado a la Mictal. Y ahora llevamos 4 meses, más o menos. Más o menos. Nada, no ha habido crisis. El problema es que hay tantos medicamentos para la epilepsia que es difícil claro, que coincidan varios profesionales, porque hay como 20 medicamentos para la epilepsia diferentes. Entonces, las combinaciones son tan infinitas que se pueden hacer montones de combinaciones. Ya. La derivaron a la unidad de epilepsia en noviembre, pero aún no me han llamado. Del Miguel Servet. Sí, pero no me han llamado. ¿Ve? La lista de espera. Claro, pero mientras alguien tiene que verla, ¿no? Claro. Muy bien. Nada, damos por finalizado. No, una pregunta. Perdóname, lo que no he entendido yo, en lo que ha explicado ahí, es eso que decía, igual lo he entendido mal, eso que ponía que en el momento que pasara la lista, en el momento que pasara un año con crisis, lo pasarían al doctor de cabecera para la revisión. No. Quería decir que según el tipo de paciente epiléptico que lo puede llevar el neurólogo o lo puede llevar el médico de cabecera. Me refería al paciente que estuviera bien, libre de crisis y llevase más de 1 año, que a lo mejor para hacer análisis periódicos no hace falta ir al especialista, que lo puede seguir el médico de cabecera. Y depende de cada comunidad autónoma y de cada protocolo que tengan establecido. Pero que variaba un poquito el seguimiento según los protocolos y según las comunidades autónomas. No es que lo lleve el médico de cabecera, pero a veces el paciente está bien y lleva muchos años bien, pues igual no hace falta verlo cada año, sino cada 3, y lo puede llevar mientras tanto el médico de cabecera. El seguimiento con más veces de seguimiento el médico de cabecera que el médico especialista. Pero eso es a criterio de los protocolos y de cada neurólogo y de cada paciente. Varía mucho. Y el de patines, por favor, de cara
los varones a tener hijos. Los varones no afectan nada, no tienen problema, es en mujeres. Es que salió hace poco algún comentario, por algún sitio lo he oído, Yo lo desconozco si ha salido algún comentario. pues que los hombres también. Yo no lo sé, vamos, lo miraré si acaso, ya que me lo dice, lo buscaré. Está contraindicado totalmente en mujeres en edad fértil, eso está claro, ¿eh? Se vio que tenían niños con problemas del neurodesarrollo, autismo, en la evolución y el seguimiento de los pacientes, de los niños cuyas madres tomaron Depakin en el embarazo, hasta un 40 o 50% tenían problemas de neurodesarrollo. Por lo tanto, yo no le veo problema. Lo buscaré y si no ya se lo diré. Sí. En los casos de que le da usted los fármacos a los pacientes, por ejemplo, ¿cuántos casos son los que se reducen a cero la crisis? ¿Cómo que no he entendido bien la pregunta? Si usted está administrando unos fármacos al paciente, sí, por ejemplo, del 100%, ¿en qué casos ya no se produce ninguna crisis de todos esos pacientes? ¿Pero con el tratamiento o sin el Con tratamiento? El tratamiento de los fármacos. El 65-70% más o menos, en 2/3 partes. Vale. Todavía otro grupo ahí, de un 25-30%, esos son refractarios. Esos son los que más hay que actuar, insistir y centrarnos más. Y pues, por ejemplo, cuando usted receta un fármaco, ¿cuándo le parece que puede ya empezar a hacer efecto para el cambio de un fármaco a otro? Pues pronto, Menos. Menos, quizá 15 días. Depende de cada fármaco, varía un poco, pero como media 15 días. ¿Cuándo se considera que es fármaco refractario? ¿Cuánto tiempo? Un año, cuando pasa más de un año y las crisis no se controlan. Y habiendo utilizado 2 fármacos en monoterapia o una biterapia o una combinación de 2 fármacos. O sea, empiezas con uno en monoterapia, fracasa, pruebas el segundo en monoterapia, fracasa, pruebas una combinación de 2 y si esas 3 fases ha fracasado, se considera fármaco resistente. Los pacientes que toman fármacos, lo que hacen, aunque no le reduzca el total de la crisis, le baja la intensidad de la crisis, ¿no? Más que la intensidad, la crisis en sí. La crisis en sí. La intensidad por tomar un fármaco u otro se refiere con distintos fármacos. Sí, con varios fármacos, por ejemplo. Los fármacos lo que hacen es quitar las crisis, ¿vale? No sí. Que sean más intensas o menos intensas. Usted le da un tratamiento con epilepsia y se queda sin crisis el paciente. Vale. La mayoría, los 2/3 partes, pero la intensidad no tiene efecto directo sobre la crisis en sí. Uno deja de tener crisis y se controla. Y queda lo que se llama libre de crisis. Pero no es más o menos intensa, sino el número en sí de crisis. Se puede reducir el número de... Sí, en teoría 0, claro, lo ideal es la crisis 0. Y si no consigues crisis 0, pues lo máximo posible que reduzcas, claro. Una curiosidad, pero bueno, el estrés crea el estrés crea más crisis. Sí. Entonces, al llevar una vida, por ejemplo, o relajada o evitar eso puede reducir mucho la crisis. Sí, totalmente de acuerdo contigo. El estrés es un factor desencadenante de crisis. No solo el estrés, sino más cosas. Porque el estrés lo tenemos mucha gente y no tenemos crisis todos, ¿no? Por el estrés solo. Pacientes epilépticos favorece mucho recaída de crisis tener estrés o situaciones de ansiedad y sobre todo las alteraciones del sueño. Es muy importante dormir bien porque la privación de sueño también es un desencadenante claro de crisis. La ansiedad. La ansiedad también. Ansiedad hay muchos. Vale. ¿También se realizan operaciones en niños o siempre ya en edad? No, en niños por supuesto también, sí. El Centro CESUR de referencia es el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para operaciones en niños.
un CESUR incluso europeo, muy bueno. Muy buen centro para cirugía en niños. Y el centro para CESUR en adultos, hay 2 en Barcelona, el Hospital Clínic y el Hospital del Mar. Os puedo decir los centros CESUR de España, si alguno tiene interés en conocerlos todos. El Hospital de Santiago, el Hospital de Cruces de Bilbao, el Hospital La Fe de Valencia. Está luego en Madrid hay 2, La Paz y La Princesa. Y creo que no me dejó ninguno. En Sevilla, no sé si es Virgen del Rocío, en Sevilla hay otro, creo que es Virgen del Rocío en Sevilla. Y ya no hay más, me parece que hay 8 en total. En toda la zona toda España. donde están Pues hay las tantas listas unidades de pediátricas. cirugía, sí, acreditadas con centros CESUR. Otra cosa es que hagan cirugía sin estar acreditadas. Que también puedes hacer si tienes experiencia, pero acreditadas, solo hay esas 8. Y aquí no hacen nada, en eso que hay en el CIPA, lo que hay detrás del clínico, ni los sonrisas, yo que hay subiendo las escaleras a un lado, a mano Eso es un derecha. instituto de investigación, pero no para No hacen pacientes, nada, es y para todo animales. para el cáncer también. Investigación, es de investigación, pero no con pacientes. Creo que de reflexión nada. No. Me creí un poco chafado. Tiene que hacer algo. Tú estás muy Y bien. por otro lado, el centro también hacían algo, pero también de eso creo. Es que claro, ahora lo que hay son los del cáncer. Sí. Bueno. Bueno, pues ¿alguna pregunta más que se os ocurra? Este documento yo creo que lo podéis descargar de internet y es muy interesante que os lo leáis entero porque aporta muchos datos. Y yo creo que para los políticos que se lo presentaron en el Senado y en la Comisión de Sanidad. Y ahí participó una de las FEDE, precisamente, porque yo vi el vídeo grabado. Elvira Vaca, Esa, sí, la presidenta. Pues me imagino que será fácil conseguirlo. Estará en internet seguro. Sí, estará grabada a lo mejor en su página web. La charla está grabada, sí, porque yo la vi grabada entera. Sí, porque ahora se mueve mucho la FEDE. Bueno, pues entonces... espera, que aquí... Ahora, por ejemplo, como estábamos hablando de los cambios de los medicamentos, los genéricos, exactamente. Yo muchas veces, cuando voy a la farmacia, me dicen que no, es que ahora no tengo el topirama, que no tengo el topamás, tomo topamás. Pues vete a otra farmacia y no lo cojas. Vale. La mía sí que lo tiene. A ver. Me lo guarda. Me dice, tengo el topiramato. Desaconsejamos totalmente la sustitución de fármaco por genérico, ¿vale? ¿Por qué? Es que por eso el doctor Bertón me lo dice, nunca cojas por eso. ¿Por qué? Pues porque el genérico puede llevar por ley un 20% menos de concentración que la marca. Vale. Entonces tú puedes tomar, si tú tomas 100 de topiramato y te lo quitan y te pasan a genérico, puedes tomar 80 en vez de 100. Entonces eso no se puede permitir, es imprescindible ya en un estricto control de dosis permanentes y fluctuaría mucho la concentración del medicamento y evidentemente que se han publicado muchos trabajos de que el cambio a genérico produce empeoramiento y descompensación de las crisis. No es que lo pensemos nosotros, que está publicado. No cambiar nunca a genérico. Y valen igual, que no nos digan que es más caro la marca que el genérico, que no es cierto. Valen exactamente lo mismo. No digo en otras cosas yo no me meto, yo solo os hablo de la epilepsia y genéricos. Me imagino que en el colesterol, en la hipertensión, no creo que, no sé si será igual. En todo caso, si pone genérico, en el inicio del tratamiento sí se puede empezar con genérico y dar siempre el mismo genérico, eso sí. Por ejemplo, carbamazepina, Normon, pero no cambiar Alter, distintas marcas de laboratorios, cada vez te dan una marca diferente. Si te dan carbamazepina, Normon, siempre Normon. En el caso de empezar el tratamiento con un genérico.
Eso sí que sería aceptable. No es lo mismo cambiar que empezar con un genérico. Si da siempre el mismo genérico, evidentemente no va a cambiar la concentración como lo que estamos diciendo, ¿eh? ¿Vale? Tenemos ahora un fármaco nuevo que no sé si alguno lo conocéis, yo creo que os lo comenté la última vez. Un fármaco que se llama Cenovamato, lo conocéis, ¿no? Ontocri, Pero entonces el que me tomo yo la última que toma vez. José Santos. Sí. Pero a mí me lo recetó el doctor Rector y a mí Te fue mal. me fue mal porque al dormir y por aquí se me ponía en la almohada. Quiero decir que me salía sangre. Sangre, ¿eh? No creo que sea por eso, por el Ontocri. Pues son las crisis que igual te daba por la noche. Sí, eso le dije yo, que igual le daba crisis por la noche. Se me mordía, yo por la noche. No creo que sea por el medicamento, vamos, no conozco tu caso, pero Yo le digo que igual le daba crisis por la noche y se moría. Por por eso eso la- es posible. Sí, Pero fue a partir de eso, ¿eh? no te puedo decir porque tampoco conozco tu caso, si no me lo enseñas más detalladamente. Pues por eso. Pero yo nunca he visto ningún paciente que le dé por ese medicamento eso, ¿eh? Vamos, que puede... Cosas raras hay, no te digo, pero... A ver, ¿alguna mano levantada? ¿No? ¿Bajaba tampoco? Venga, pues entonces así. Gracias. Sí, ojalá. A neurólogo Mauri por esta La foto, le hacemos la foto de todos los años. Sí, ahora mismo hacemos una foto, ¿no? Pero antes de dar las gracias a todos los que han colaborado, aparte de nuestro habitual componente, a Joaquín Roncal. Joaquín Rollo no ha venido. ¿Qué le ha ¿Eh? pasado? Joaquín Rollo, que suele venir. No, ha dicho que no podía venir esta No podía, tarde. vale. Sí. Y bueno, a ustedes por asistir. El viernes estaremos aquí con el doctor Oliveros Cid y también un par de testimonios de una madre de una de los socios, que ahí está, de un testimonio y también ¿De qué va a de hablar una el doctor enferma. Oliveros? Por curiosidad, ¿de qué tema va a presentar el doctor Oliveros? Es que no me sale. Es que son... a ver, que son... Si te quieres acercar, pues... Gastroenterología. Aquí está. ¿Cómo es el tema? Aquí. Bien. Gastroenterología. No, a ver, que te puede crear náuseas y, por ejemplo, yo creo. Y los estómagos de